Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 87 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público orientado para opositores. Un artículo 87 que sigue hablando de las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera y en concreto veníamos hablando en el anterior artículo del servicio activo y ahora hablamos en este artículo 87 de los servicios especiales. Unos servicios especiales que están muy bien definidos, un artículo muy extenso, pero eso es bueno para entender qué son los servicios especiales, malo para el opositor que tenga que memorizar todo esto. Pero bueno, pues vamos a dar las claves para tratar de memorizar todo esto lo mejor posible y también con ejemplos de cada apartado para que se interiorice todo mucho mejor. Así que sin más dilación, un artículo largo, comenzamos con el 87.1 que dice así: los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales. Así que este artículo 87 habla claramente de funcionarios de carrera. Y hay una serie larga de situaciones de servicios especiales que vamos a empezar a analizar sin más dilación. A. Cuando sean designados miembros del gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas administraciones o instituciones. Es decir, en definitiva, podríamos resumir que estos son funcionarios de carrera que pasan a la política. Así que, en primer lugar, a un funcionario se le declara en situación de servicios especiales por ser miembro del gobierno. También por pertenecer al gobierno de las comunidades autónomas. También de las ciudades de Ceuta y Melilla. También se le declara en situación de servicios especiales por ser miembro de instituciones de la Unión Europea. ¿Qué instituciones son estas? Pues por ejemplo, Parlamento Europeo, Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo, Banco Central Europeo, Defensor del Pueblo Europeo, etc. Estas son las instituciones a las que podría llegar un funcionario de carrera y ser declarado en situación de servicios especiales. O también en organizaciones internacionales. O también servicios especiales cuando son nombrados altos cargos en esas administraciones públicas que hemos dicho, como son gobiernos, comunidades autónomas de Ceuta y Melilla, o instituciones como las de la Unión Europea, organizaciones e instituciones internacionales, etc. Así que cuando pasen a ser políticos y que manden, es decir, políticos ejecutivos o altos cargos, se les declara en situación de servicios especiales. Bien, ¿y qué tipo de altos cargos podrían ser estos? Pues ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, delegados del gobierno, presidentes de organismos autónomos, etc. ¿Y qué organizaciones internacionales también podrían ser como ejemplo? Pues Naciones Unidas, la ONU, Organización Mundial del Comercio, OMC, el FMI, Fondo Monetario Internacional, etc. Organización Mundial de la Salud, la OMS. Bien, hay una larga lista de instituciones, pero vamos a saltar ya al siguiente apartado, que es el B. Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a 6 meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. Así que este apartado es el de la misión, pero no cualquier misión, por tiempo superior a 6 meses. Y lo importante aquí es que es en el extranjero, ya sea en un organismo internacional, gobierno o entidad pública, o en una cooperación internacional. Entonces, ¿qué es una misión? Pues es una tarea específica en la que un funcionario trabaja temporalmente para una organización internacional o entidad extranjera. Por ejemplo, misiones de paz en la ONU o participación en programas de cooperación internacional, etc. Bien, así que este apartado B es de las misiones. Muy importante, siempre tienen que ser por periodo superior a 6 meses. Seguimos. C. Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos
o entidades dependientes o vinculadas a las administraciones públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva administración pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos. Así que aquí pasan a trabajar estos funcionarios a entidades, organismos públicos o entidades dependientes o vinculadas. Dependientes o vinculadas. Y que estén asimilados a alto cargo. Así que esto puede parecerse un poco a lo de alto cargo, así que hay que asociar siempre lo de alto cargo a servicios especiales. También participar en este tipo de organismos pues implica declaración en servicios especiales. Por ejemplo, ¿qué organismos podrían estar amparados en este apartado C? Pues agencias estatales, empresas públicas, fundaciones públicas, etc. Bien. B. Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988 de 5 de abril de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Así que estamos aquí hablando de órganos constitucionales como son servicios del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo o destinados también al Tribunal de Cuentas. Se le declarará en servicios especiales. Así que podría ser esto, como ejemplo, servicios técnicos y jurídicos del Tribunal Constitucional, oficinas del Defensor del Pueblo que se encargan de recibir y tramitar quejas ciudadanas, o áreas de auditoría, fiscalización y control en el Tribunal de Cuentas. Por todo ello, se le declarará a los funcionarios de carrera en situación de servicios especiales. Bien, continuamos. Apartado E. Cuando accedan a la condición de diputado o senador de las Cortes Generales o miembros de la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas, podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución. Así que aquí hablamos ya, hemos hablado un poco del poder ejecutivo, aquí hablamos del poder legislativo. Cuando sean diputados o senadores, se les declaran servicios especiales, o miembros de la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas. Eso sí, aquí hay una condición: si perciben retribuciones periódicas por esa función legislativa. ¿Y qué pasa cuando se produce la disolución de la Cámara? Ya sabemos lo que es, por haber analizado la Constitución. Pues podrán permanecer en servicios especiales, en caso de disolución podrán permanecer hasta la nueva constitución de la Cámara. Así que hay unos meses en los que pueden, o semanas, en los que pueden permanecer en situación de servicios especiales estos funcionarios de carrera que han conseguido ser diputados, senadores o miembros de Asamblea Legislativa con retribución periódica por esa función. Continuamos con el F. Cuando se desempeñen cargos electivos, retribuidos y de dedicación exclusiva en las asambleas de la ciudad de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. Así que, de nuevo, seguimos con cuestiones relacionadas con la política, cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en Ceuta y Melilla y entidades locales. También por ejercer responsabilidades en órganos superiores y directivos municipales. Así que este apartado estamos viendo que está orientada a la administración local. También por tener responsabilidades en órganos locales de reclamaciones económico-administrativas. Así que estos órganos superiores y directivos municipales que hemos mencionado son las estructuras de máxima responsabilidad en los ayuntamientos. Pueden ser los alcaldes, tenientes de alcalde, concejales, gerentes municipales, directores de servicios municipales, etc. ¿Y qué es el órgano para el conocimiento
y resolución de las reclamaciones económico-administrativas en el ámbito local, pues son órganos encargados de resolver disputas relacionadas con tributos locales o sanciones económicas. Bien, vamos a seguir con el apartado G, que dice así: cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas. Hemos tocado el Poder Ejecutivo, el Legislativo y ahora toca tocar el Poder Judicial. Así que formar parte del CGPJ, que ya lo conocemos, o análogos consejos de justicia de las comunidades autónomas. Bien, seguimos H, cuando sean elegidos o designados para formar parte de los órganos constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Así que formar parte de órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Poder Legislativo, podríamos decir, Congreso, Senado, Asamblea Legislativa. Así que apuntaros por ahí, o aquellos cuya elección corresponda al Poder Legislativo, y así acortáis un poco la frase. Bien, y latina, cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. Así que, funcionarios de carrera que se les ofrece ser personal eventual. Ser personal eventual, que ya sabemos lo que es. Y aquí se define un poco esas funciones de confianza o asesoramiento político. Y no opten por permanecer en la situación de servicio activo, es decir, quieren ser personal eventual. Pues estos funcionarios, que son funcionarios de carrera, se les ofrece ser personal eventual, aceptan y en ese momento pasan a estar en la situación de servicios especiales. Bien, J, cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. Volvemos a la esfera internacional y se van a organizaciones internacionales. Son aquellos que están trabajando en una organización internacional tal como las Naciones Unidas o la OTAN también, pero mantienen su relación con la administración española en situación de servicios especiales. Bien, seguimos K, cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas. De nuevo, aquí algo parecido a esa función de asesoramiento del personal eventual, pero aquí en el caso de asesorar a grupos parlamentarios. Asesorar grupos parlamentarios de los poderes legislativos, ya sea de las Cortes Generales o Asambleas Legislativas. Y también, por último, se le declarará en situación de servicios especiales cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicio en las Fuerzas Armadas. Aquí nos vamos un poco de la política y nos vamos a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es un reservista voluntario? Pues es una persona que, sin ser militar de carrera, se ha ofrecido para prestar servicios temporales en las Fuerzas Armadas en situaciones de necesidad. Durante el tiempo que sirve como reservista, puede estar en situación de servicios especiales. Así que bueno, ya hemos terminado de listar todas las condiciones, todos los casos en los que se pasa a la situación de servicios especiales. Como veis, se pueden agrupar o se pueden resumir en que cuando se pasa a la política, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, o cuando se pasa al Poder Judicial, o a un órgano constitucional o estatutario de comunidad autónoma, o cuando se pasa a asesorar a políticos, o cuando se pasa también a cuestiones internacionales, instituciones internacionales, misiones, a ser funcionario de otras organizaciones internacionales. Y por último, cuando se sea reservista voluntario en Fuerzas Armadas, pues así con ese breve resumen se puede resumir todo lo que acabamos de hablar de casos de pasar a situación de servicios especiales. Bien, y ahora seguimos, esto no ha terminado, ya he dicho que es un artículo largo, quedan los apartados 2, 3 y 4 y vamos sin más dilación a analizarlos. 87.2. Bien, quienes se encuentren en situación de servicios especiales
percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a recibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de seguridad social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas. Así que, condiciones. Hablamos de las condiciones de los funcionarios en servicios especiales. Pues, ¿qué ganan? ¿Qué dinero ganan? Pues perciben las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen actualmente y no las de su puesto de origen, las que les correspondería cuando están en servicio activo. No. Percibirán las retribuciones, pues, por ejemplo, de un diputado y no las de funcionario. Pero aquí dice sin perjuicio del derecho a percibir trienios, así que los trienios se perciben, los trienios se cobran. Bien, y el tiempo que está en esa situación, en servicios especiales, el funcionario de carrera, pues computa. Buena noticia para esos funcionarios en servicios especiales. Computa a efectos de ascenso, trienios, promoción interna y derechos de la seguridad social. Es decir, esa antigüedad computa ese tiempo que estén en el servicio especiales a estos efectos que hemos dicho serán similares a como si estuvieran en servicio activo. Así que, y por último, en este 87.2 no será de aplicación, esto último, no será de aplicación, estos derechos que hemos dicho, a los funcionarios que se han ido a Europa, por así decirlo, en instituciones comunitarias europeas y ejerciten el derecho de transferencia, que está estipulado en el Estatuto de Funcionarios de las Comunidades Europeas. Así que si ejercitan el derecho de transferencia, no es de aplicación los derechos que hemos dicho. Bien, seguimos con el 87.3, vamos a acelerar algo, que se nos va el vídeo muy largo. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho al menos a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la administración a la que pertenezcan. Tendrán asimismo los derechos que cada administración pública pueda establecer en función del cargo que haya originado al pase a la mencionada situación. En este sentido, las administraciones públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados a altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios, o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidente de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, diputados o senadores de las Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente administración pública. Así que, más derechos para los funcionarios en servicios especiales. Cuando quieran volver de su situación especial a la situación activa, de servicio activo, pues tienen derecho a regresar a la misma localidad en la que estaban, con condiciones y retribuciones que hubieran consolidado. ¿Qué es la consolidación en el ámbito de la función pública? Por ejemplo, consolidación del grado, pues es el derecho que tienen los funcionarios a mantener su nivel, en este caso el del complemento de destino, el más alto que hayan ejercitado durante un determinado tiempo. Generalmente son 2 años continuados o 3 con interrupción, aunque cambien a un puesto de menor nivel. Esto garantiza que aunque ocupen un cargo inferior no perderán las retribuciones asociadas al nivel consolidado. Así que todos los derechos que haya consolidado el funcionario de carrera
correspondientes a su categoría, nivel o escalón se respetarán en cuanto a condiciones y retribuciones, además de que al volver tienen derecho a regresar a la misma localidad. También tendrán los derechos que cada administración pública determine. Los derechos que cada administración pública determine en función del cargo que haya originado el pase a servicios especiales. Por tanto, también las administraciones velan para que no haya un menoscabo. Velarán para que no haya un menoscabo ¿en qué? En la carrera profesional. Que hayan sido nombrados, para esos funcionarios que hayan sido nombrados altos cargos y una serie larga de altas responsabilidades que hemos comentado arriba, Poder Judicial, alcaldes, presidente de Diputación, diputados, senadores, etc. Todos estos puestos asociados a la política y al Poder Judicial, es decir, a los tres poderes básicamente, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues las administraciones públicas velarán para que no haya un menoscabo en ese derecho a la carrera profesional, porque claro, estos funcionarios se han ido de su puesto y ahora parece como que quedan en el olvido, ¿no? Pues no quedarán en el olvido y no habrá un menoscabo en ese derecho a la carrera profesional cuando vuelvan. Y también estos funcionarios reciben el mismo tratamiento en la consolidación del grado y complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales u otros cargos superiores de la correspondiente administración. Así que en definitiva se protege un poco así a los funcionarios que se vayan de servicios especiales, velando porque se queden en la misma localidad cuando vuelvan a servicio activo, velando porque tengan las mismas condiciones y retribuciones consolidadas y otros derechos que la administración pública pueda establecer, y velando para que no haya un menoscabo en el derecho a la carrera profesional y que tengan un mismo tratamiento en la consolidación del grado y complementos para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores. Y por último, 87.4, la declaración de esta situación procederá en todo caso en los supuestos que se determinen en el presente estatuto y en las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del mismo. Así que, bueno, este apartado pues no dice nada. La declaración de situación de servicios especiales procede en los casos del presente estatuto y de las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del mismo. Así que en los casos que hemos dicho ya. Así que sin más, queda analizado este largo artículo 87, muy importante el resumen que he dicho más o menos, que guía para intentar recordar todos los casos que hay de servicios especiales, y también importante que en los apartados 2 y 3 especialmente pues se protege mucho a los funcionarios que pasen a servicios especiales, ya que el tiempo que permanezcan en este servicio especial pues computa como si fuera servicio activo en el caso de ascenso, trienios, promoción interna, seguridad social, etc. Salvo para aquellos funcionarios importantes que ejerciten el derecho de transferencia cuando han ingresado en las instituciones comunitarias europeas. Bueno, así que sin más, no me extiendo más, queda analizado el 87 y nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 88. Un saludo.